reconocimiento bastante amplio a un conjunto enorme de esfuerzos. Aquí detrás de la dimensión sobre la lucha de las mujeres hubo mucho trabajo. Debemos recordar el movimiento de emancipación de las mujeres de Chile, que derivó en algunos cambios. En 1934, una enorme reforma que se llamaba Igual a los Derechos de las Mujeres. Y esa igualación de los derechos de las mujeres significó cosas como la creación de espacios de patrimonio reservado de la mujer, o permitió la creación del establecimiento de que una mujer se pueda dedicar al comercio, ser comerciante. Esa actividad ni siquiera tiene 100 años de reconocimiento para las mujeres. También en materias civiles, cuestiones que eran abiertamente discriminatorias en contra de las mujeres. Todo el tema de la carga maternal. La carga maternal ha acompañado la historia legislativa, historia institucional de las mujeres como un proceso muy cuesta arriba, sobre todo cuando los hombres no se hacen cargo. Bueno, pero también en esto hay que recordar simplemente que hay leyes de edad. El Código Civil simplemente no permitía la indagación de la paternidad de los padres. Si un progenitor quería simplemente asumir la paternidad, lo hacía. Era una voluntad propia. Pero si no quería, simplemente no había ninguna opción de obligarlo. Pero recién, en 1998, a través de la ley 19.585, se terminó con la discriminación entre los hijos legítimos y ilegítimos, y las pruebas de test de paternidad hoy día son obligatorias y admite una presunción cuando alguien no quiere hacérsela, la presunción que habilita la condición de que está reconociendo implícitamente la consideración de padre. También, en la dimensión de las cuestiones de naturaleza civil, las obligaciones relativas a cómo uno lleva el mundo de la familia. La legislación siempre ha planteado como una obligación unilateral de que la tarea de llevar adelante la familia, los cuidados de los hijos, incluso cuidados hasta de sus propios progenitores, de sus propios padres, de los abuelos vendría siendo, le ha recaído a la mujer. Pues bien, en este tipo de cosas, cuando la vida es dura, cuando la vida tiene complejidades, no tiene por qué solamente recaer en la mujer una tremenda carga, y si le queremos asumir, y si muchas mujeres asumen esa carga, pues bien, ¿cuál es el tipo de compensación que la sociedad da por ese enorme esfuerzo, que es un enorme esfuerzo muy superior a preocuparse de una familia? Ese esfuerzo significa vertebrar la sociedad, significa ordenar la sociedad de tal manera que se sustente. El sustento de las mujeres es central en la vida de la construcción de la sociedad chilena. Entonces, aquí uno debe mirar también en esta perspectiva histórica. ¿Cuál fue la emancipación social de la mujer chilena? ¿Cuáles son los planos de la emancipación social? ¿Desde dónde partimos y hacia dónde vamos? Una emancipación social que involucraba no solo a la mujer como miembro de una sociedad conyugal, como cónyuge, sino que también a la mujer en la perspectiva educativa. ¿Cómo no recordar que recién en 1877 las mujeres pudieron entrar al mundo universitario y reconocer en la trayectoria del mundo universitario las posibilidades de titulación? ¿Cómo no reconocer, en este caso, a Ernestina Pérez, la doctora Eloísa Díaz, en la trayectoria chilena sobre el desarrollo de las mujeres chilenas en esa dimensión? Y claro, hoy lo miramos como una sociedad en donde, por lo menos, llevar a los hijos a la universidad y permitirles la opción de que puedan postular es una cuestión que casi está alcanzando a la mitad de la población en términos de hombres y mujeres que van al mundo universitario. Muchos de ustedes o son primera generación en el mundo universitario o sus hijos son primera generación en el mundo universitario.
hay apertura en lo que antes era apenas una dimensión muy, muy excepcional. En esa trayectoria de la emancipación social, evidentemente que hay un papel central sobre las leyes sociales. Las leyes sociales son un proceso de acompañamiento a aquello que nos torna más digna la vida. Y las leyes sociales no son proceso fácil, son proceso de lucha. Por eso, por ejemplo, las mujeres por vez primera fueron reconocidas legalmente como miembros de poder ingresar a un sindicato en 1917. Llevamos un poco más de 105 años con mujeres participando activamente en sindicatos. Antes lo tenían que hacer con autorización del marido, pero ahora es, bueno, por derecho propio, por derecho de las trabajadoras. Y han derrumbado mitos durante mucho tiempo. Los mitos que significaban mirar a la mujer como, si bien entró al mundo del trabajo, entró con salarios menores, entró en unos horarios con un marco yo diría, cercano a la explotación bien compleja. Y lo que ha ido haciendo la legislación laboral es ido identificando todas esas alternativas que eran de contenido discriminatorio y las he ido eliminando. Eliminó a fines del siglo pasado la posibilidad de que las mujeres trabajaran en minería, una de las industrias más centrales de nuestro país. Y contra mitos absurdos de que las mujeres no podían entrar a las minas. Recién a fines de 1999 había una legislación una ley que las permite ingresar a las minas. Suma y sigue, una emancipación social que es propia de algo que es natural. Hombres y mujeres tienen plenas capacidades para desarrollar una vida en plenitud en todos los ámbitos. Eso significa un establecimiento de leyes civiles, de leyes penales que les permitan en algunos casos enfrentar escenarios dramáticos. Hace muy poco, la última legislación sobre la emancipación en el ámbito de la vida sexual es una cuestión que también es parte del desarrollo propio de las personas. ¿Para qué decir todas las normas que impedían y discriminaban contra la mujer en ese ámbito, donde el hombre podía hacer lo que quería y la mujer era objeto de reproche y sobre todo de unas culpas que eran trasladadas al ámbito de simplemente el abandono, todo tipo de motivos para hacer cesar un matrimonio, etc. Cuando en realidad se trata de ejercicios de libertad propia de cada una de las personas. Esta historia, con estos relatos transversales, lo único que me llevan es simplemente a recordar, porque voy a dar espacio para las preguntas, nos lleva a recordar de que nosotros construimos el proceso de avance social sobre los hombros de quien construyeron estas pequeñas luchas. Y a veces olvidamos esa cuestión. Quizás algo de eso estuvo presente en septiembre recién pasado. De cómo uno debe mirar la perspectiva del avance social como una perspectiva en donde uno tiene que trabajar mucho para obtener pequeños logros, de que uno tiene que hacer un esfuerzo incesante para avanzar socialmente. Yo no dejo de reconocerle que ustedes que estén hoy día, en un domingo en la mañana, fuera de su hogar, en circunstancias alejadas, por un objeto de preocupación política, no deja de ser algo que conmociona, porque detrás de ese interés hay una voluntad por transformar algo. Hay una voluntad por decir, mire, yo trasciendo de mi familia, yo trasciendo de lo propio, yo trasciendo de lo personal. Y quiero tener una voluntad específica por ver cómo aporto algo más en mi país. Y por eso agradezco más bien la oportunidad de poder cruzar unas palabras con ustedes.
Esta no es una, y sobre todo menos por Zoom, no es una lección sobre derecho o alguna, no, es la búsqueda de aquello que nos identifica en el proceso de avance social. Entonces, dicho eso, uno puede ver cómo estamos hoy día en el ámbito de la dimensión constitucional. Y hoy día estamos en una etapa constituyente que se desarrolló aceleradamente en los últimos 3 años, casi 4, que se desarrolló aceleradamente a partir de los movimientos sociales de octubre de 2010. Esas fueron la fuente para llevar a pensar y repensar que nuestro sistema constitucional estaba agotado. Es un sistema que estaba exhausto. ¿Por qué razón estaba completamente, en mi concepto, ya sin funcionamiento? Por varias razones. Primero, porque nuestra constitución no es una constitución que inspire, no es una constitución que motive, de la cual nos sintamos orgullosos. Todos sabemos que fue una constitución originada en dictadura. Y todos sabemos que las reformas que le hemos hecho, que han permitido convivir por 30 a 40 años, son reformas centrales para la convivencia democrática, punto. Son las normas que permiten decir, sí, tenemos una constitución democrática, recién desde el 2005, con todas las reglas del juego. Es una constitución que desde las reformas del 2005 lo que nos permitieron fue sentirnos que teníamos las habilitaciones básicas parecidas a la constitución del 25. Pero no mucho más que eso. Es una constitución, por ende, que no es aquella que ha permitido ser construida como un proceso normativo que viene del pueblo, como es propio de las constituciones, una democracia para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. En esta perspectiva, esta constitución no carece de ese origen. Y tuvo un conjunto enorme de reformas que le permitieron funcionar. Fíjense que hay 64 ya reformas constitucionales. 64 reformas constitucionales. Cuando uno tiene una constitución de esa naturaleza, es simplemente porque la tiene completamente parchada. La tiene sin la valoración central de lo que era algún eje. Cada eje de reforma le iba cambiando el sentido y el horizonte. Fíjense que no necesitamos, por ejemplo, apelar a la dictadura para decir que una reforma, la reforma del año 2009, que instaló el voto voluntario, fue una reforma que socavó profundamente la democracia. Cuando tú tienes autoridades elegidas y que te la votan menos del 30%, como llegó a pasar en muchas elecciones municipales, es porque ya la mayoría no está respaldando, no al alcalde, no está respaldando un proceso. Entonces esas señales se fueron instalando durante la década del 2010. Señales muy fuertes. Señales de una cierta disgregación social y de apatía democrática. Entonces tenemos una constitución que no tiene los fundamentos centrales para ser querida. Segundo elemento, es una constitución que instrumentalmente permitió, desde algún punto de vista, reproducir algunos mecanismos que limitaban el esfuerzo democrático. Entonces, legislaciones que eran obtenidas en el Congreso con gran esfuerzo, a veces eran desestimadas, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional o en las propias Cortes, a veces en legislaciones común y corriente. Entonces, desde el punto de vista de algunos avances democráticos, era una constitución muy instrumentalizada. Y en tercer lugar, es una constitución
que ha generado en el último tiempo, en los últimos años, una, por decirlo de una manera, una falta de respetabilidad. Y esa falta de respetabilidad hace que, sobre todo en el Congreso, haya un conjunto bastante amplio de conductas que tienden a no respetar los mandatos del Congreso, los límites que pone la Constitución. Esto nos debe recordar algo central. Las constituciones no son para los buenos tiempos. Las constituciones son para los malos tiempos. Ahí es donde funcionan las constituciones. Cuando las cosas funcionan bien, da lo mismo si la Constitución es buena o mala. De hecho, gran parte de los puntos que nos pasó en la década del 90, sobre todo, con un texto constitucional muy complejo, es que al final el proceso democrático fue mucho más virtuoso y no nos complejizó tanto la vida. Pero en los malos tiempos es en donde se prueban las constituciones. Y ahora tenemos todo tipo de usos y abusos de la Constitución. De mecanismos que no voy a, ¿cómo se llama?, profundizar en su técnica y en su uso, pero desde mal uso de normas constitucionales transitorias, discusiones parlamentarias que deben estar congeladas, no están congeladas, exceso y abuso de acusaciones constitucionales, etcétera. Los instrumentos que uno revelaría como los instrumentos centrales para que haya un cauce democrático habitual, no son los que están presentes. Entonces, tenemos una constitución que tiene muchas complejidades, pero esta constitución permitió, y ahí hubo una virtud del proceso constituyente el año 2019, después del estallido, de acordar un 15 de noviembre que uno de los mecanismos centrales era cambiar la Constitución. Y a través de la ley 21.200 se empezó todo un proceso de cambio constitucional, que consiste en algo muy sencillo. El cambio constitucional debe ser dirigida desde la Constitución, no debe ser contra la Constitución. Por eso debemos hacer reformas constitucionales para introducir ese cambio, el mecanismo del cambio. Debe ser institucional, no debemos ceder a la violencia. Y eso es lo más correcto que pudo haber pasado. No ceder al camino extrainstitucional, no ceder al refuerzo que por la vía de la violencia o la presión las cuestiones cambien. La modificación debe ser institucional. Y ahí entre medio se nos metió la pandemia, no voy a explicar lo de la pandemia, pero entre otras cosas es una buena muestra para ver hasta dónde a veces llegan los límites de la Constitución. Llevamos 3 años ya metidos en estados de excepción constitucional, entre la pandemia y algunas zonas del país que tienen complejidad. Bueno, vino la elección ¿cómo se llama?, el plebiscito de octubre del 21, donde quedó clarísima la ratificación, de octubre del 20, perdón, la ratificación en el plebiscito de entrada de que Chile quería una nueva constitución. Esa fue la conclusión. Chile quería una nueva constitución. Se produjo el proceso de elección, hubo una convención constitucional, produjo un texto constitucional muy largo, un texto constitucional lleno de complejidades y con una suma bastante enorme de artículos, 388 artículos más 57 disposiciones transitorias, que lo que hacían era organizar un conjunto bastante denso de una nueva lectura de lo que era el texto constitucional. Por poner un ejemplo, promovía 140 derechos constitucionales nuevos. La constitución vigente en el mundo que tiene más derechos es la Constitución de Ecuador, con 99 derechos fundamentales. La nuestra, en septiembre, proponía 140 derechos fundamentales. Ya algo de ustedes deben saber, reorganizó, para qué le estoy explicando cosas que saben, pero reorganizó ampliamente los poderes, reformuló las cámaras y
nuestro país, en algo que podemos centrarnos más adelante, estableció a través de un mecanismo con voto obligatorio en el plebiscito de salida, un amplísimo rechazo que generó efectos políticos y que los va a seguir generando, efectos políticos muy, muy duraderos. En el actual proceso constituyente se prometió que iba a haber un cambio constitucional. Ese cambio constitucional, el día de hoy, transcurriendo exactamente 3 meses del proceso electoral, no tiene ningún resultado. Se promete una vez más para la semana que puede haber algún resultado, pero en definitiva, algunos han producido, algunos de esos resultados son que han llegado a un acuerdo sobre el establecimiento de 12 bases constitucionales, y en esas algunas me referiré. Entonces, este es el momento constituyente en el cual nos encontramos. Desde este momento constituyente, ¿cuál es la mirada sobre los derechos de las mujeres a partir de hoy, del momento constituyente? No tenemos acuerdo. En esas 12 bases constitucionales hay una referencia sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, que deben ser respetados en términos generales, y también de los tratados internacionales de derechos humanos, algo que nuestro país venía haciendo desde los últimos años. Nada demasiado nuevo desde ese punto de vista. Sin embargo, hay una cuestión central que desde el punto de vista político fue clave en la construcción del proceso constituyente anterior, el establecimiento de una novedad mundial, que fue la paridad. La ley 21.216 de marzo del año 2020 estableció el principio de paridad en los órganos electorales. Y ese principio de paridad parece ser un valor que se ha instalado. Y lo digo así porque hay que mirar exactamente cuál es el acuerdo. El acuerdo, si es que se produce, ojalá se produzca pronto, ya es un poco tarde, pero igual siempre va a ser pronto, necesario, podemos hacer pensar que los cargos, sean por la vía electa, sean por la vía de expertos, estén compuestos en un 50 y 50% por hombres y mujeres. Eso puede ser uno de los compromisos que estén presentes en este acuerdo. Eso sería ratificar una de las grandes conquistas de este último tiempo, una igualdad efectiva en el acceso a cargos públicos de las mujeres. Y eso permite un salto enorme, hay que reconocerlo. La Convención Constitucional ofreció ese salto, no sé, para pasar del 18, 19%, 20, 22% de las leyes de cuota electoral en el Congreso a pasar a una representación paritaria. Eso es un salto político indudable desde todo punto de vista. Y eso es lo que hoy tenemos en términos de algunas bases para decir, miren, con estas bases yo voy a construir el proceso constituyente hacia el futuro. Sostenidas esas bases, uno debe mirar qué es lo que va quedando del proceso constituyente. Yo creo que hay que ser muy serio en decir que el proceso constituyente, lo que fue rechazado fue el proceso. Y dentro del proceso, algunos contenidos constitucionales claves. Eso es bastante evidente. Algunos contenidos constitucionales claves fueron transformados, digamos, ¿no? Por ejemplo, toda la dimensión sobre plurinacionalidad, toda la dimensión sobre el reconocimiento de pueblos originarios bajo esa perspectiva, es una cuestión que literalmente creo que no tiene demasiada vuelta atrás. Sin embargo, en la dinámica de los derechos de las mujeres, yo diría que una buena cantidad de estos factores permanecen, por decirlo de una manera,
permanecen, ¿cómo lo puedo decir?, pendientes. Están ahí. No son objeto de ni un cuestionamiento, pero tampoco de una reafirmación constitucional. No son cosas que puedan, como se llama, desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, hay que tener claridad, creo yo, que muchos de esos contenidos constitucionales eran contenidos excesivos desde el punto de vista de la cantidad de normas, no de los principios. Y es probable que si uno desarrolla alguna estrategia de avance en la perspectiva de los principios, sí puede tener un reconocimiento no menor en el ámbito del espacio de los derechos. Por ejemplo, había muchas normas constitucionales nuevas que creo que han empezado a hacer sentido. Estoy pensando en particular en los derechos de cuidado. La gente quizás no sé si logró explicarse muy bien todo el proceso sobre los derechos de los cuidados. Los derechos de los cuidados, o el derecho de cuidados, es aquello que ejercen sistemáticamente, sobre todo mujeres, en toda la sociedad y en muchas funciones diferentes, para cautelar la protección de los hijos, de nuestras personas mayores, de personas que están enfermas, etc. Esos derechos de cuidado que permiten que en el fondo siempre haya alguien que cubra lo que nos pase desde nuestro nacimiento hasta la muerte, son cuestiones que ha sido, sin un reconocimiento social significativo, una tarea esencialmente femenina. Eso estaba reconocido en la Constitución. Y yo aspiro a que ese sea uno de los contenidos que pueda ser reproducido en el futuro texto constitucional. Porque es una función central. Simplemente, no sé, por ponerles un ejemplo, ahora se acaba de presentar una reforma previsional en donde hay un componente de reconocimiento por algunas pequeñas fracciones de igualdad de género y algunos recursos que la reforma previsional auspiciada por la tributaria contempla para reconocer los derechos de cuidado, que al final mejoran un poquito la pensión. Pero recordemos, las pensiones medianas en Chile son de 74.000 pesos y las pensiones medianas de las mujeres 31.000 pesos. Esa es la brecha mínima de lo que hay que cubrir. Por poner un ejemplo simplemente en pensiones, cuando uno habla de cuidado, tiene que ponerle cifras. De esto estamos hablando. Esto es simplemente tener vidas pobres, sostener y prometerle a gente mayor vida indigna. Eso no es posible, no es razonable. Hay que llegar a ciertas bases sociales que eleven la condición de dignidad de nuestras personas. En eso es central el reconocimiento de derechos de las mujeres. La vida ajena a la violencia física, sexual, virtual, espacios seguros, son cuestiones centrales para la vida cotidiana. Lo sabemos ampliamente. Entonces, hay muchas cuestiones que pueden ser objeto de una reformulación constitucional hacia el futuro. Es razonable pensar que esa puede ser una opción para establecer ciertos pisos básicos de una democracia del siglo XXI. Estas cuestiones, el momento que viene no es fácil. No es fácil. Hoy día más que nunca hay miedo a las elecciones. Porque claro, se vino de un rechazo muy fuerte y nadie quiere arriesgarse dos veces. Sin embargo, si alguien quiere transformar la realidad constitucional y llegar a un texto constitucional que garantice algunas de las cuestiones sobre las cuales hemos estado hablando, en esencia, sobre lo que significa la igualdad auténtica,
entre derechos del hombre y de la mujer, pues bien, significa también tener la valentía suficiente para reconocer que esos pasos hay que darlos de cara a la persuasión en todo el país, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y esa persuasión significa un grado de valentía significativo. Y no ceder al espacio de tentación populista de que otros pueden venir a llenar estas discusiones que son algo que permiten el avance social, que nos permiten recordar que aquel pequeño esfuerzo que hicieron esas mujeres en San Felipe en 1875 sea replicado por todas las mujeres con estas opciones de hacer un avance en algún momento para que después quizás otros gocen de estas perspectivas. Hay que mirar a veces este largo tiempo para decir cómo uno se llena de fe en la causa. Y llenar de fe en la causa es mirar hacia adelante en una amplia perspectiva. Yo invito ahora a esta audiencia desde cualquier lugar donde se encuentren para que podamos entrar en alguna conversación sobre temas, como se llama, que a ustedes les pueden importar en términos específicos sobre algún tópico constitucional. Agradezco las preguntas, lo interesante que son. Le pido disculpas a Lula, que no la había reconocido tanto tiempo. También. La imagen no me resulta nítida, así que, en fin, un saludo a distancia. ¿De qué se acordó Lula? Doña Norma. Doña Norma, me hace unas preguntas muy interesantes realmente. Y voy a ir por partes. Y en esto quiero ser, ¿cómo se llama? Voy a intentar ser no políticamente correcto. A mí me ha tocado en la universidad estudiar los impactos del proceso constituyente. Y uno de los impactos del proceso constituyente, que es muy complejo para el futuro, es que ya la idea que los chilenos tenemos de igualdad y que está dispuesto a ser aceptadas, son ideas, por decirlo de una manera, que recién nos ponen a inicios del siglo XX. ¿En qué sentido? La igualdad que está dispuesta a pelear un chileno con mucha fuerza es el acceso real, igualitario, a derechos de todo tipo, civiles, políticos, económicos y sociales. Ese derecho es una cuestión que está demandada. Contra la lectura de los conservadores, de que la igualdad no sirve y que la igualdad es un ahogo de las libertades, lo cierto es que en Chile la gente quiere tener acceso a pensiones igualitarias, a un avance de determinadas consideraciones mínimas, un reconocimiento de derechos sociales, derechos a la salud con acceso, eso quiere decir igualdades efectivas, reales, no de papel. Entonces, esa parte de la noticia es una parte buena. Acceso de reconocimiento, por ejemplo, que en materia de trato e igualdad laboral sea exactamente la misma al tipo de función. Si un hombre cumple una función específica en una empresa y una mujer cumple la misma función, bueno, que tengan el mismo salario. Ese tipo de cosas está ampliamente reconocido como algo que tiene respaldo, tiene apoyo, tiene fuerza. Sin embargo, en una lectura que es muy equivocada de el dilema sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, creo que la convención se fue de moda y en ese paso de moda lamentablemente instrumentalizaron a nuestros pueblos originarios y volvieron a quedar sin reconocimiento constitucional. Y
la cuota del plurinacionalidad, el impacto de haber promovido la plurinacionalidad en un concepto abierto, sin deslindes, lo dijeron abiertamente, en un concepto que no tenía cierres, digamos, y que había que cerrar. Yo, no sé, los que nos dedicamos al derecho tuvimos que hacer esfuerzos por ver cómo se cierran cuestiones que no son menores, digamos, lo que está en juego es el sentido nacional de nuestro país, etc. Cuando en realidad estaba a la vuelta de la mano el tener un país multicultural. Estaba a la vuelta de la mano el reconocimiento multicultural del país, con plenitud de derechos por parte de los pueblos originarios y con pleno respeto de todos los tratados internacionales a los pueblos originarios desde el convenio 169 de la OIT en plenitud. Entonces, en ese contexto, hoy tenemos un problema, que son el problema de las discriminaciones positivas. El realizar actos inversos para promover la igualdad. Como hay desigualdades, condiciones de desigualdades reales, tú tienes que promover el ejercicio transitorio inverso para producir igualdad en un mediano plazo. Eso es lo que hemos hecho con cuotas electorales, y esa cuestión, ese esfuerzo de compensación de inequidades es algo que lamentablemente va a costar introducir en el tiempo. Y eso no es solo para efectos de los pueblos originarios, es para efectos de muchas cuestiones, entre otras cosas, derechos de las mujeres. Y eso lamentablemente creo que va a ser un resultado del impacto negativo de la Convención Constitucional. Esto es un impacto en contenido negativo, porque la gente no va a ofrecer respaldo a estas acciones afirmativas. Esto es central en un punto. Ahora voy a la conclusión. Tú me dices, aquí hay gente que cuestiona el principio de paridad, y lo cuestiono porque eso significa que se está vulnerando la democracia, porque tú estás forzando a elegir a gente que no elegirías bajo otras circunstancias. Quizás la buena noticia de la paridad es que la paridad se inscribe más bien en la primera parte, que es decir, ¿sabe qué? Aquí lo que en realidad nosotros buscamos no es ni una compensación. Lo que buscamos es la representación racional y legítima de la parte que nos corresponde. Esa representación racional y legítima es paritaria. Ese acceso igualitario a cargos públicos electos es una cuestión que tiene un sentido común que está todavía reafirmado. Creo que eso es una cosa que está en disputa social. Aquí hay gente que va a decir, miren, no, las mujeres, no, esto es regalarle cargos a las mujeres. Voy a decirle una expresión entre comillas, las disputas contrarias, ¿no? Aquí las mujeres se merecen las cosas que luchan, por las cuales luchan, y yo prefiero obtener por mí misma estas cosas. ¿Sabe qué? La democracia exige consideraciones de la mirada en el amplio sentido, y una democracia se nutre mejor con esta mirada paritaria, con el esfuerzo, como se llama, de la mitad de la población construyendo colectivamente nuestro país. Y yo creo que esa parte, que va a ser, que es objeto de disputa, y por eso admito este tono más fuerte para decir que no me gustan esas expresiones de que la paridad significa meterle la mano a la urna y todo ese tipo de expresiones vulgares de lo que es un desconocimiento de la lucha de las mujeres. Aquí simplemente es nuestra sociedad. ¿Tiene o no tiene mayoría de mujeres? Las tiene, y la tiene muy cercana al 50%, pasado el 50%. Y bueno, si la tiene, tiene la plenitud para tener la representación política en los órganos electos. Creo que cosa diferente es la disputa que algo sostuvo la Convención Constitucional sobre llevar el mismo principio de paridad a órganos técnicos. Ahí, si bien, evidentemente, es aspirable la paridad, lo que manda normalmente es el órgano técnico. Y hay algunos órganos técnicos que, bueno, son de naturaleza individual, con direcciones individuales. Esa cuestión va a costar un poco más, pero desde el punto de vista central, yo diría que la paridad no corre riesgo desde el punto de vista de la vulneración democrática. Segunda pregunta, sobre la amplitud, cómo hacer
respecto de las normas que están definidas en el texto constitucional. Yo creo que el texto de la Convención Constitucional es excesivo porque se introducía en cuestiones relativas a la ley. Y le voy a, ¿cómo se llama? Le voy a poner un ejemplo. Cuando en Europa hablan del Estado social y democrático de derecho, lo que hablan es que la Constitución define el criterio social, que significa, por ejemplo, acceso universal a la salud. Pongamos ahí el derecho social. Perfecto. Entonces el acceso universal al derecho a la salud es parte de la lógica del Estado social. Pero ese Estado social y democrático de derecho. El y democrático, ¿qué quiere decir? Y democrático quiere decir que el que define cómo, de qué manera, en qué prestaciones, bajo qué costos, en qué tipo de esfuerzo, cómo se organiza en el país, es el legislador. No hay que olvidar que lo que nosotros estamos proponiendo es un Estado social y democrático de derechos. No podemos definir y sustituir a estos, al Congreso en su tarea propia. La Constitución no es para eso. Es para derivar esta definición, ¿cómo se llama?, al Congreso. Porque esta definición puede ser de tipo A, en gobiernos de derecha, puede ser de tipo C, en gobiernos de centro, y tipo Z, en gobiernos de izquierda. La Constitución tiene que buscar que la A, la C y la Z estén dentro de la Constitución. Entonces hay muchas cláusulas de la Convención Constitucional que, si me recomiendan un criterio práctico, yo trabajaría en la perspectiva de los derechos de las mujeres haciendo resumen desde el punto de vista de los principios. ¿Qué principios no pueden olvidar? ¿Qué elementos no podemos dejar atrás? La transversalidad de la no discriminación, la dignidad humana, la solidaridad como criterios generales. Este texto constitucional tenía varios, uno de los problemas técnicos, no digo políticos, técnicos, era que avanzaba en algunos derechos y le ponía principios. Pero resulta que si son 140 derechos, los principios aplican a todos los derechos, no a algunos. Entonces habían algunos derechos con principios, otros con otros principios diferentes. Entonces ese tipo de cosas debía ser un poco más cuidada. Pero yo trabajaría en un ejercicio de resumen. No es posible, por ejemplo, que en un elemento muy interesante de la convención, les voy a poner un caso que ponía que el salario de las personas que trabajan en educación preescolar, básica y media, fuera el mismo salario cuando tú eras profesor de educación pública. El mismo salario. Bueno, eso es parte de una negociación propiamente legal. Pueden haber muchas razones para que hayan salarios diferentes, dependiendo a veces el tipo de las dificultades educativas, el tipo de escuelas en donde se hacen, ¿cómo se llama?, esos esfuerzos. Si las escuelas son difíciles, en lugares difíciles, ¿por qué yo no puedo propiciar un desafío diferente con mejores salarios para que los mejores profesores vayan allá, etcétera? O sea, con esto simplemente ejemplificarles con los a veces excesos de detalles que significaban entrar directamente en el escenario de los legisladores. Entonces yo políticamente lo que haría sería reducir, trabajar desde el punto de vista de los principios, remirar esos textos y remirar también otras constituciones, miradas comparadas de esfuerzos de cómo se reconocen los derechos de las mujeres. Creo que ahí puede haber mucho material. Y finalmente, a la pregunta de Lula sobre los tópicos, la capacitación, etc. Yo aquí quiero decir que hace 12 años que dejé de ser parte de la democracia cristiana, entonces no sigo tan continuamente las cuestiones de la comisión, aun cuando participo de ellas. Entonces soy invitado, pero no la dirijo, estoy lejos de dirigir, etcétera, pero muy cercano a todo ese conjunto de personas que son bastante buenas. Y debo decirlo que en un contexto de bastantes dificultades políticas, la comisión pareciera que vive en otra democracia cristiana. O sea,
trabaja con mucha fraternidad. Y en esa perspectiva, me parece que no se ha construido todavía unos tópicos específicos para hacer campaña ni una capacitación, pero sí está un texto muy completo sobre criterios generales que entiendo yo que van a ser publicados. Entonces, ahí va a haber un espacio, y yo me imagino, y voy a transmitir a los responsables, en particular a Claudio Troncoso, que dirige esa comisión, de la idea de que ya deben prepararse en un proceso de capacitación de candidatos y sobre todo de desarrollo de tópicos comunes como elementos transversales en una campaña que va a ser muy difícil, no me la imagino nada fácil. Eso, hasta ahí mi respuesta.